Estamos en un tiempo muy especial del Espíritu Santo, estamos en medio de la novena del Espíritu Santo y vemos los apóstoles y los primeros cristianos cómo ellos tenían que luchar porque ya ellos tenían el Espíritu de Dios. Ellos no estaban luchando por fuerzas personales o porque eran gente muy inteligente o muy buena, sino que ellos luchaban porque ya tenían dentro de ellos el Espíritu Santo con sus 7 dones. Pero vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles a ver cómo funcionó Pablo y los apóstoles. Por aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso. Cuando se presentaron les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Pablo, en medio de esas vicisitudes, llamó a los presbíteros, o sea, a los ancianos. La palabra presbítero significa anciano. ¿Y por qué un anciano? ¿Por qué se le llama la palabra presbítero a un anciano? Pues se supone que los ancianos tengan más madurez que un joven, ya tenga experiencia, ya tenga seriedad, ya haya vivido más y sepa el juego de la vida. Por eso yo soy un presbítero, no porque esté viejo, sino por mi ordenación sacerdotal. Yo he sido constituido presbítero de la iglesia, y presbítero significa anciano. Uno no solamente que tiene canas, sino uno también que tiene un crecimiento espiritual. Y Pablo en aquel momento reunió a los presbíteros, o sea, no decidió solo. Él llamó a los presbíteros de la iglesia, a los que él mismo había constituido como presbíteros, para comunicarse con ellos, para que recibir de ellos una sugerencia, un apoyo moral, un apoyo espiritual. Él llamó a los presbíteros, ¿y qué les dijo? He servido al Señor. Ya él se estaba despidiendo. He servido al Señor en medio de tribulaciones, de cárceles, de apedreamiento. He servido al Señor en medio de tribulaciones. ¿Cuáles fueron las tribulaciones de Pablo? Siendo él un perseguidor de la iglesia al principio, que metía a los cristianos en la cárcel, que luchaba contra el mismo Jesucristo, una vez se cayó del caballo. Iba a apresar a los cristianos. Y resulta que oyó una voz del cielo cuando se cayó del caballo y decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se quedó ciego, se levantó, fue donde estaba Ananías. Ananías fue, le impuso las manos, recobró su vista, y hubo un cambio en la vida de Pablo, que ese debe ser el cambio en nuestra propia vida. A veces nosotros andamos en muchos caballos y Dios permite que nos caigamos del caballo para que nos demos cuenta de que no podemos estar contra Dios, que no podemos estar persiguiendo a la iglesia, no podemos estar persiguiendo la fe, no podemos estar contra nosotros mismos porque nosotros somos hijos de Dios. Pablo sirvió a Dios en medio de tribulaciones. Mi hermano querido, tú y yo, ¿crees tú que Dios nos llamó a una iglesia perfecta? ¿Crees tú que Dios nos llamó a un servicio en el que siempre íbamos a triunfar y que todo el mundo nos iba a querer y nos iba a aplaudir? No, Señor. Dios nos llamó, nos añadió a la comunidad de la iglesia, a los que nos íbamos salvando. Tú y yo fuimos añadidos por Jesucristo a la iglesia y nos fuimos salvando poco a poco. Pero ser añadido a la iglesia no significa que vas a estar en un jardín de rosas. Una vez había una muchacha que tenía problemas mentales y fue una psicóloga. Y esa psicóloga la fue dirigiendo en su vida hasta que quedó sana. Pero esa muchacha, cuando se dio cuenta de la dureza de este mundo, de las luchas de este mundo, de la maldad humana, de la crueldad de la gente que la rodeaba, ella fue a la psicóloga y le dijo: ¿por qué me curó? Yo prefería estar enferma a no mirar la realidad tan cruda que estoy viviendo. Yo prefería estar enferma a no tener las tribulaciones de ver tanta maldad
tanta corrupción alrededor mío y descubrir mi propia debilidad. Aquella muchacha, cuando se sanó, descubrió la realidad. Y la realidad es dura, mis hermanos. Es muy bella la realidad, pero depende de ti y de mí. ¿Qué nosotros sembramos? ¿En un desierto o en un jardín? Jesucristo nos dice, planta la buena semilla. Pero el labrador, cuando está sembrando, tiene que sudar. Y tiene que esperar que la semilla muera y que la semilla dé fruto. Tú y yo, mis hermanos queridos, estamos sirviendo a Dios en un mundo muy difícil para nosotros. Muchas veces quisiéramos escapar de este mundo. Si hubiera vida en otros planetas, quién sabe, a mí me gustaría probar allá, a ver dónde puedo ir yo, que no encuentre tanta maldad. Yo puedo decirte hoy, como decía Pablo, he servido al Señor en medio de tribulaciones y de cárceles. No he estado nunca en la cárcel, aunque me ha costado un poquito no ir, ¿no? Pero he servido a Dios en medio de tribulaciones. ¿Sirves tú en medio de tribulaciones? Tú, esposos que me escuchan, ¿sirves a Dios cuando crías a tus hijos, cuando eres fiel en tu matrimonio? ¿Sirves a Dios en tu trabajo? En medio de esas tribulaciones del mundo, muchas veces nos desanimamos y queremos dejarlo todo. Pero en medio de esas tribulaciones, ¿quién sabe? ¿Quieres saber tú quién está? Está Jesucristo. No creas que Dios te llamó a un jardín de rosas. Y un jardín, una rosa, cuando tú la tocas, tiene espinas. Los pétalos son muy suaves, pero el tallo de una rosa es bien difícil tocarlo porque tiene muchas espinas. Si vamos a Dios en medio de las tribulaciones. Pero vamos a continuar a ver qué fue lo que hizo Pablo. Ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo que sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera, cumplir el encargo que recibí del Señor, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué le espera a Pablo? ¿Un palacio por haber servido a Dios? ¿Qué le espera a Pablo? ¿Una herencia muy grande de dinero? ¿Qué le espera a Pablo? ¿Una iglesia perfecta donde lo iban a querer mucho y lo iban a recibir? No. Pablo dice, el Espíritu me está diciendo que a mí me esperan cárceles. Pero voy encadenado por el Espíritu a un futuro de cárcel. Mis hermanos queridos, tú y yo no podemos esperar que nuestra fe nos lleve a cosas perfectas, a cosas buenas. Nuestra fe nos lleva a cosas buenas, pero que tienen dolor. A Pablo lo esperó cárcel. ¿Estás tú y yo? ¿Estamos dispuestos a ir a una cárcel por nuestra fe? ¿Saben ustedes que en este mismo país donde tanto se predica la libertad de culto, la libertad religiosa, no hay libertad de conciencia? Porque si un médico no quiere hacer abortos, le dicen que no puede practicar como médico. Si un maestro quiere enseñar la palabra de Dios en una escuela pública, pierde su trabajo. Si yo voy ahora al mall a poner un pesebre, no me dejan. Si ahora salgo por la calle a predicar, van a decir que estoy loco. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué esperamos nosotros en nuestra fe? ¿Un jardín de rosas? ¿Esperamos tener un seguro contra el dolor? ¿O que todo nos vaya bien? ¿Esperamos que nuestros hermanos en la iglesia no nos hagan malas caras? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Creen ustedes que yo soy sacerdote porque me va muy bien? Mejor no sigo. Porque podría decir tantas cosas. Pero lo único que me da mi valor para continuar
sirviendo a la iglesia son ustedes, los que en este momento me están viendo y los que tengo aquí delante de mí. Dios es mi fortaleza, pero ustedes son un regalo de Dios para mí. Sin ustedes, mi vida como sacerdote no valdría nada. No esperemos un jardín de rosas. Confiemos en Dios. Estamos encadenados por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a una vida de sacrificio. Y ese sacrificio se va a convertir en gloria. Se va a convertir en algo maravilloso. Si tú y yo somos fieles en medio de las tribulaciones, vamos a recibir un premio eterno en el cielo. Y aquí en esta vida también. Jesucristo lo prometió. El que deja padre, hermanos, casa, propiedades por mí y por mi nombre, recibirá en este mundo 100 veces más y después la vida eterna. Recibirá 100 veces más padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos, lo que sea. Y después la vida eterna. ¿Quieres tú recibir la vida eterna? Sirve a Dios. No te desanimes por las tribulaciones. Dios está contigo y conmigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Los amo y los extraño.